El juzgado fue, siendo justo y fiel, clavado a una cruz. El poder de la cruz, pecado él se hizo por mí, ira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz. Oh, aquel dolor que tu rostro mostró, cargando el pecado de mi maldad. Toda corrupción, todo mal pensar, tu sangre cubrió allí. El poder de la cruz, pecado él se hizo por mí, ira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz. El cielo oscureció, viendo el dolor de su creador. El velo se rasgó, se escuchó el clamor, su obra consumó. El poder de la cruz, pecado él se hizo por mí, ira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz. Mi nombre allí escrito sobre mí, por tus dolores libre soy. La muerte derrotó, la vida me otorgó, tu incomparable amor. El poder de la cruz, inmolado por mí. Qué gran precio y amor, fui perdonado en la cruz. El poder de la cruz, inmolado por mí. Qué gran precio y amor, fui perdonado en la Padre, qué hermosa alabanza hemos cantado, Señor, y qué gran verdad hemos entonado en estas líneas. El poder de la cruz. Gracias por tu amor, Señor, reflejado en esa cruz. Gracias porque tu amor, Señor, tú lo mostraste al enviar a tu Hijo, Señor, a morir por cada uno de nosotros. Padre, y oramos, Señor, en el nombre de Jesús, para que nuestros ojos sean abiertos. Señor,
tal cual se abrieron los ojos de Juan el Bautista cuando vio a Jesús acercarse que venía hacia él, y poder ser confrontados en nuestra vida y poder decir y declarar: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Abre nuestros ojos, Señor, para alabar y bendecir el nombre de Jesús, el Cordero enviado por Dios para quitar nuestro pecado, Señor. Padre, abre nuestros ojos para no solamente cantar, sino que de verdad postrar nuestro corazón en alabanza y en adoración delante de Jesús, nuestro Señor y nuestro Dios. En el nombre de Jesús oramos a nuestro buen Dios. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento? Dios les bendiga, hermana Mabel, Patricio, y Dios les bendiga. De verdad que el Señor les guarde, les prospere, ¿verdad?, en este tiempo de despedida, pero sabemos que también con esperanza, porque por la Escritura tenemos esperanza de lo que viene. Así que de verdad, bendiciones, amados, bendiciones. ¿Ya? Hermanos, me toca compartir un momento con respecto a la inspiración de las Escrituras, y quiero hacerlo brevemente, compartir lo que creo, ¿verdad?, resumido, para poder ser edificados hoy día, esta tarde, con respecto a la palabra y poder acercarnos a la palabra cada vez con confianza. Y hermanos y familia en la fe, estamos en tiempos más o menos de crisis dentro de la iglesia, y no hablo solamente dentro de la iglesia local. Estamos en tiempos de crisis porque se ha perdido el concepto de verdad, se ha perdido el concepto de absoluto, se ha perdido el concepto, ¿verdad?, de que Dios tiene la verdad. Hoy día, ¿verdad?, cada cual tiene su propia verdad, cada cual anda por su propio camino. Incluso muchas veces como iglesia, ¿verdad?, proclamamos más para motivar que para confrontar por la verdad la condición de cada uno de nosotros. Y eso pasa básicamente porque hemos perdido la confianza en lo que es la Biblia. Hemos perdido la confianza de que la Biblia es poderosa, es palabra de Dios, y obra en la persona cuando ésta se predica y se exhorta fielmente como Dios la dijo, como Dios la dejó registrada. Si perdemos la confianza en la palabra de Dios, tendríamos que pararnos del púlpito y predicar cualquier cosa para entretener a la gente, para que la gente no se vaya de dentro del templo, pero no va a provocar ningún cambio en la relación de la persona con el Dios, creador de cielos y tierra. Y la palabra tiene como propósito mostrar al Dios que se ha revelado. La palabra tiene como propósito hablarle al hombre, no de parte de cualquier persona, no de parte del apóstol Pablo, no de parte, ¿verdad?, de un profeta del Antiguo Testamento, sino que tiene como propósito hablarle al hombre de parte de quien inspiró a Pablo, de parte de quien inspiró a los profetas, de parte de quien inspiró a todos los escritores de la Biblia, hablar al hombre de parte de Dios y decirle al hombre cuál es su condición, y decirle al hombre cuál es el único camino para sacarlo de esta condición. Y creyendo en el único camino, Jesucristo nuestro Señor, el hombre puede volver a tener esperanza de una senda de paz y de un camino de paz delante de su Creador. Por lo tanto, amados, si nosotros no entendemos que la Biblia es verdad, si nosotros no entendemos y no tomamos atención de qué es lo que es el libro que tenemos aquí en nuestras manos. ¿Cuántos andan con la Biblia aquí?
Yo sé que ahora están los celulares, ¿verdad? Está en el iPad, en los computadores, pero a ver cuántas Biblias hay acá. Qué bueno por todos los que todavía andan con la Biblia, ¿verdad? Yo les animo, ame su Biblia, ame la palabra, ame, búsquela, ráyela, no es pecado rayar la palabra, pero por sobre todo, léala y créala como lo que es, palabra de Dios para los hombres, palabra de Dios para la iglesia, dirección de Dios para nosotros, ¿ya? Y hermanos, muchas veces descontextualizamos algunos versículos de la Escritura, y hay un versículo, ¿verdad?, de la Escritura que, bueno, hace un tiempo, ¿verdad?, no lo he escuchado tanto como antes, pero hace un par de años atrás usted supiera en qué corrientes yo andaba con respecto a la Escritura o qué creía de la Escritura. Sacaba texto de su contexto, ¿verdad?, y no asimilaba la total belleza ni la total verdad de la palabra de Dios. Y me recordé esta semana de un texto que yo lo hacía mío y siempre era mi texto de batalla en cada momento de dificultad, en cada momento que necesitaba aliento, recurría a este texto. Pero después, ¿verdad?, cuando leí el párrafo completo y tomó otro sentido del por qué Josué es confrontado y por qué a Josué se le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Eso es verdad de Dios. Se lo dice a Josué. ¿Y sabe por qué se lo dice? Si yo vuelvo al texto un poco más atrás, al verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si hay que ser valiente hoy día como iglesia es para proclamar la verdad de Dios. Si hay que hoy día exhortar a la iglesia para decirle también a la iglesia: iglesia, esfuérzate, iglesia, sé valiente en una sociedad que niega la verdad de Dios. Iglesia, a los hombres les diría, disculpen coloquialmente, afírmense los pantalones, amárrense bien el cinturón, porque hay que proclamar la verdad de Dios en medio de una sociedad que niega rotundamente que la verdad pueda ser algo absoluto y que hoy día pueda haber un concepto de verdad que se pueda defender, que niega que hoy día haya un concepto de verdad que como comunidad podamos vivir, sino que se le dice: vive tu propia verdad, lo que es verdad para ti no es verdad para mí. Pero nosotros como iglesia no creemos eso. Creemos que si hay verdad es porque Dios la reveló y está contenida en la palabra de Dios. Usted y yo tenemos un corazón que tiene un problema, y nuestro corazón, si usted no lo sujeta a la palabra de Dios, si usted y yo no estamos en constante oración, nosotros tenemos un serio problema, que nos desviamos de la verdad, que nos vamos derechito al mal, nuestros pensamientos, como se dice en Génesis 6, Dios hablando de la condición del corazón del hombre, que de continuamente los pensamientos eran hacia el mal. Y nosotros tenemos que entender de que sin Cristo en nosotros, sin el poder de Dios haciéndonos renacer de nuevo, y también la Escritura dice por el poder de su palabra, nuestros pensamientos y nuestro corazón serán de continuo no la verdad de Dios, sino que el mal. Por eso es necesario que la iglesia de Dios pueda levantarse, como se le dice a Timoteo, como columna y baluarte
de la verdad, pero no de su propia verdad, sino que de la verdad de Dios revelada a la iglesia mediante la palabra. Sobre todo a los universitarios, sean valientes, hermanos, hermanas, sean valientes. A todos los que estudian en casas de estudio, ¿verdad?, fuera de sus casas, sean valientes. Esfuércense en honrar al Dios que les llamó y conozcan la verdad del Dios que les llamó. Pero no van a conocer la verdad mirando las nubes, no van a conocer la verdad de Dios mirando pajaritos, no van a conocer la verdad a través de sueños, la van a conocer leyendo la Escritura, la van a conocer leyendo la Escritura. Y animamos e incentivamos a este tiempo en donde podamos proclamar, ¿verdad?, que la Biblia es la firme palabra de Dios, porque creemos que ella permanece para siempre. La verdad de Dios no cambia, la Biblia no cambia. Y la iglesia está fundamentada sobre la verdad revelada de Dios en la Escritura. ¿Cómo sabe el hombre que es pecador? Porque el Espíritu de Dios le hace entender la verdad que está en la palabra de que todos pecamos. ¿Cómo sabe el hombre y la mujer que hay esperanza? Porque el Espíritu de Dios le guía a la verdad de Dios contenida en la palabra, diciéndole que en Cristo hay perdón por nuestros pecados. Pero es solamente un hombre, una mujer que nació de nuevo, guiado por el Espíritu Santo a la verdad de la palabra de Dios, en donde conocemos todo lo que necesitamos conocer para ser el pueblo de Dios. La inspiración tiene que ver con la pregunta, ¿verdad?, ¿cómo se escribió la Biblia? A esto responde el apóstol Pedro, y son textos que tocó mi hermano Jaime, ¿verdad? Y lo más seguro que después en la siguiente exposición tengamos que ver más o menos algunos textos similares. Y el apóstol Pedro responde en 2 de Pedro 1, verso 19, 20, 21, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, ¿qué hicieron? Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y 2 de Timoteo 3:16 nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La inspiración de Dios, si bien la primera parte, la primera enseñanza se nos habló de la revelación, de cómo Dios habló, la necesidad de que Dios hablara, la condición del hombre y cómo nos llega esta revelación a nosotros, la inspiración tiene que ver netamente con la Biblia y cómo ésta llega a nosotros. En pocas palabras, la inspiración es el proceso divino de Dios soberanamente, que Él hizo soberanamente y por su voluntad de poder dejar registrada esta revelación, no solamente para los hombres que la recibieron en primera instancia, para los pueblos que la recibieron en primera instancia, sino que también para las futuras generaciones
hasta que Cristo venga por su iglesia. Vuelvo para atrás. La inspiración tiene que ver con la Biblia, en cómo ésta llegó a nosotros y cómo los libros fueron escritos, inspirados por Dios. Y tiene que ver con la soberana voluntad de Dios. ¿De qué hizo Dios? Dios preparó a hombres para que estos escribieran la revelación, preservando así lo que Él había revelado para las generaciones posteriores a cuando se dio la revelación. La revelación tiene que ver con el hecho, con el acto particular cuando Dios habla. Hebreos, ¿verdad? 1 dice que Dios, habiendo hablado a nuestros padres de muchas maneras, de muchas formas, en este tiempo nos ha hablado a través del Hijo. La revelación tiene que ver en todas sus formas a través de la historia, mostrando Dios hechos poderosos, de cómo, de quién era Él, de su voluntad y de su propósito. Todo eso Dios lo reveló en un tiempo específico, con nombres específicos, en un momento específico. Dios se reveló, Dios se mostró. Por ejemplo, Abraham, ¿verdad? Tomó un nombre específico, en un tiempo específico, en una condición específica. Dios se reveló a un hombre soberanamente. ¿Quién obligó a Dios a revelarse a Abraham? Nadie. Por lo tanto, la iniciativa de revelación, ¿de quién es? ¿Del hombre o de Dios? De Dios. La iniciativa de todo acto salvífico, tanto de la revelación como la inspiración que queda registrada, ¿verdad?, en la Escritura, siempre es de Dios, y esto lo vamos a remarcar. La revelación, la inspiración, la palabra, todo acto que tiene que ver de revelar quién es Dios, su acto, su voluntad, siempre tiene que ver con que Dios tomó la iniciativa, nunca el hombre. El hombre fue el vaso que recibió la obra de gracia de parte de Dios. Entonces estamos con Abraham. Dios se muestra a Abraham. Dios le dice algo que tiene que hacer: sal de tu tierra. Le dice y le da una promesa y hace un pacto con Abraham. Ojo, Dios hace un pacto con Abraham, no Abraham con Dios. Entre paréntesis, ya, ¿quiénes somos nosotros para pactar con Dios? Dios es el soberano, Dios es fiel y Él es el verdadero, y Él nos hace a nosotros partícipes y nos muestra su pacto, que es diferente. Abraham tomó pluma, hoja y papel y escribió ese instante en donde Dios le habló. ¿Quién escribió ese momento de Génesis 12? Lo escribió Moisés años después, incluso siglos después. Ese acto del por qué Moisés escribió, siendo guiado por Dios, es la inspiración divina. La revelación tiene que ver con el acto, y vuelvo a reiterar, la revelación tiene que ver con el acto cuando Dios se muestra, rompe el velo, traspasa el velo y se muestra. La inspiración tiene que ver con el momento en que Dios dice, en pocas palabras, al hombre: escribe esta revelación. Y para dar un ejemplo también en un profeta, vamos a ir al profeta Jeremías. Y vamos a ver estos tres procesos en el libro de Jeremías. Dios soberanamente escoge. Jeremías 1:5: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te aparté, te di por profeta a las naciones. ¿Qué hizo Jeremías para que Dios lo escogiera? ¿De quién fue la iniciativa? De Dios.
¿Quién es el soberano actuando aquí a favor del hombre? Es Dios. No es Jeremías que se levanta como un caudillo, dice yo voy a hacer algo, voy a ser el profeta que Dios necesita. No, Dios lo conocía. ¿Cómo era Jeremías? Algunos lo conocen. ¿Cómo? Por el profeta llorón. Él se decía a sí mismo que no podía, que no era capaz, quiso tirar la toalla, ¿verdad? Señor, no me van a escuchar y todo ello. Pero Dios lo escogió a él. Dios no sabía que Jeremías iba a ser, digámoslo así, tímido, o que quizás iba a tener problemas en momentos específicos donde iba a proclamar, la gente no lo iba a escuchar y él iba a caer más o menos como en depresión. Dios, no me están escuchando. Dios lo conocía. Dios sabía quién era Jeremías. Pero Dios soberanamente, ¿qué hizo? Lo escogió, lo tomó como profeta y lo entregó a las naciones. Entonces, primer acto, Dios tomando la iniciativa de revelarse, escoger a una persona para poder entregar un mensaje. ¿Quién escogió? Dios. Segundo, ¿qué tenía que hacer Jeremías? Jeremías lo vemos también en el capítulo 1, verso 9. Y extendió Jehová su mano, ¿y qué hizo él? Tocó mi boca y me dijo: he aquí, he puesto, ¿qué cosa? Y amados, por favor, ojo con esto. He puesto, ¿qué palabras? Remarque eso en su Biblia, por favor. He puesto mis palabras, ¿dónde? En tu boca. ¿Qué era aquello que Jeremías le tenía que ser suficiente para ser el hombre que Dios necesitaba para ese tiempo? Jeremías necesitaba entender de que había un Dios soberano que tenía que hablar a un pueblo, y este pueblo tenía que oír no las palabras de Jeremías, sino las palabras de Dios a través de Jeremías. Y la Biblia es la palabra de Dios a través de la Escritura. Por lo tanto, cada hombre que escribió la Escritura es la palabra de Dios hablando a su pueblo hasta que Cristo venga. Son mis palabras, y recalcar esto con respecto a lo que Dios le dice a Jeremías. Posteriormente tenemos el capítulo 36, versículo 2. Posteriormente al acto de Dios revelándose a Jeremías, dándole un mensaje para darle al pueblo, Dios le dice a Jeremías una instrucción puntual y precisa. Toma, lea conmigo por favor, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel, contra Judá, contra las naciones, desde el día, mire, ¿desde el día cuándo? ¿Desde ahora en adelante o desde que comencé? Sabe que ya habían pasado un par de años. Desde que Dios comenzó a hablar a Jeremías hasta que Dios le dice a Jeremías: escribe. Y aquí, amada iglesia, es donde vemos la necesidad del Espíritu Santo inspirando las Escrituras. ¿Quién de ustedes me puede recordar palabras exactas de hace 10 años? ¿Alguna clase magistral que le haya gustado y que todavía le resuena en el corazón o en su mente? Yo tengo marcadas en mi vida predicaciones que otros hombres, que otros varones hicieron y que todavía las recuerdo en mi mente. Pero si ustedes me dicen un día escríbela, yo lo más seguro es que solo tengo ideas principales. Pero no tengo las palabras precisas con las cuales esa predicación fue exhortada el día que tocó mi corazón. No las tengo. Y Dios le dice a Jeremías, ojo con lo que le dice: toma un libro y escribe. ¿Y escribe qué cosa?
todas, algunas, todas las palabras que te he hablado. Dios mío, Espíritu Santo, necesito, poniéndome los zapatos de Jeremías, ayúdame, porque Dios me habló y Dios está pidiendo que se escriban todas las, ponga atención en esto, las palabras precisas que te he hablado. Y Pedro dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu. ¿De quién está hablando ahí Pedro? De hombres precisamente como Jeremías, que necesitaban la asistencia del Espíritu Santo para poder escribir de parte de Dios el mensaje que Dios quería dar a su pueblo, y era el mensaje que el pueblo de Dios necesitaba oír, y es el mensaje que la iglesia necesita oír: la palabra de Dios tal cual y como Él la inspiró. Eso es lo que nosotros necesitamos, porque eso es lo que Dios va a usar para operar la iglesia, para edificar la iglesia, para santificar la iglesia. El pueblo de Dios no se santifica a sí mismo, es Dios quien santifica a su pueblo. La iglesia no se santifica a sí misma, es la palabra la que santifica a la iglesia. Por lo tanto, hemos de honrar cada palabra que Dios dijo, cada palabra que Dios dijo. Al dar el mandato de escribir, de preservar, se limita el escrito para que solo sean escritas las palabras que Dios había comunicado al profeta. Jeremías no podía escribir nada más aparte de lo que Dios le había hablado. Por lo tanto, la asistencia del Espíritu Santo para la formación de la escritura y del canon es vital. Cuando nosotros vemos cuál es el poder del Espíritu Santo al inspirar a hombres para que pudieran escribir la palabra, es un acto poderoso, sobrenatural de Dios en la vida del hombre. Es poder de Dios. La misma palabra que Pedro traduce, ¿verdad?, por inspiración, es una Biblia tomada del hebreo y aparece en el Salmo 33:6. Por favor, vaya ahí al Salmo 33:6, o vamos ahí al Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. La palabra aliento es lo que aparece, es la misma palabra al griego de la que Pedro utiliza de que estos hombres fueron inspirados, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. Mira el poder de la palabra de Dios. Ese poder creativo, ese poder que lo ordena todo, ese poder que estuvo en el Génesis dándole aliento de vida al hombre, ese es el poder, mismo poder que inspira la palabra que usted tiene en sus manos. Ese poder es solamente divino. Ese poder traspasa la inteligencia del hombre.
ese poder traspasa el solo hecho de una inspiración humana, como esta palabra inspiración se usa mucho en nuestro lenguaje español, ¿verdad? Para decir a un cantante se inspiró para escribir una canción X y esta canción le salió bonita. Los que tenemos niños no sabemos qué tiene la vaca Lola, por ejemplo. A todo niño le gusta la vaca Lola. Y un día pensé y dije, esta canción, el que la hizo se inspiró no sé en qué cuestión, pero le salió buena la canción. A tal manera que no hay niño que le guste, que no le guste la vaca Lola. Y nosotros muchas veces creemos que la palabra de Dios tiene este nivel de inspiración. No es así. Porque la inspiración divina traspasa todo lo que es el hombre. Traspasa todo nuestro intelecto, toda nuestra capacidad. Nosotros no podemos agarrar algo del cielo y escribirlo sin que el Espíritu Santo me haya movido a hacerlo. La palabra que traduce, ¿verdad?, aquí el Salmo 36 y segunda de Pedro, por aliento, tiene que ver con este exhalar de Dios que provoca algo. Y este exhalar de Dios lo que provoca en aquel que mira la palabra con fe es que lo conduce a la salvación en Cristo nuestro Señor. Le revela en dónde está el camino de salvación, le revela en dónde está la vida está en Jesús. Y cuando una persona se acerca a la Escritura con fe, la Biblia los va a confrontar de tal manera, le va a mostrar su condición de tal manera, pero también le va a mostrar el camino de la salvación. Jesucristo, nuestro Señor. Por eso Pablo le dice a Timoteo que escudriñe las Escrituras, porque lo van a hacer sabio para salvación. Le va a decir en dónde está la salvación, cómo cuidar su salvación, y en este camino de salvación lo va a hacer madurar. De este modo se puede responder el cómo se escribió la Biblia, y también de este modo se determina que la palabra de Dios es inerrante, tema que vamos a ver más ratito después del otro break. Ya que la palabra de Dios, la Biblia, contiene únicamente lo que Dios quiso comunicar y lo que Dios quiso preservar para nosotros. Eso contiene su Biblia, eso contiene la Biblia. Ahora, tenemos que hacer una aclaración. Esto sí o sí se manifiesta con los autógrafos originales. La Reina Valera, nosotros podemos decir que la Reina Valera puede tener o cierta traducción, para no atacar la Reina Valera, que algunos me van a tirar tomates. Cualquier traducción que no sea el original puede tener, no quiero decir errores, ¿qué podemos decir? Ciertas desajustes, variaciones, palabras que tenemos que ajustar y revisar y volver al original. Y mientras más extractos, ¿verdad?, de escritura más cercanos al original están saliendo o se están descubriendo, se van revisando las versiones que nosotros tenemos. Por si acaso la Reina Valera o la versión que usted quiera, no se aplica el que no se aplica completamente el tema de la inspiración, se aplica a los autores y a los escritos originales. Por eso nosotros tenemos que estudiar y tenemos que comparar versiones, tenemos que comparar Biblias, tenemos que estudiar y escudriñar la Escritura. Pero por favor, no obstante a esto, lea su Biblia con confianza, porque la Biblia, cualquiera que usted tenga, no le va a conducir a error, no le va a conducir a error. Solamente que tenemos que ajustar ciertas cosas, pero que son cosas secundarias, no son cosas basales, ¿verdad?, o fundamentales de nuestra fe.
La palabra de Dios, pues, es la palabra dada a los hombres por medio de hombres escogidos, preparados, guiados, inspirados, supervisados por el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y amados, esto de verdad que es maravilloso y es sorprendente lo que Dios hizo con la Escritura. ¿Quién de los hombres que escribió no estaba libre de pecado? Jeremías estaba libre de pecado. Pedro estaba libre de pecado. Usted sabe que Pedro escribió, leímos ahí, primera y segunda de Pedro. Pablo estaba libre de pecado. Lucas. ¿Cuántos hombres, delante del hermano Jaime hizo una pregunta, cuántos hombres participaron más o menos en la conformación de la Escritura? Al que le achunte le doy doble porción en el break. ¿Quién es bueno para comer? 44 más o menos. 44 personas. ¿Quién de ellos no o estaba libre de pecado? Ninguno. De la humanidad que ha nacido de mujer, solo Jesús, solo Cristo está libre de pecado. De ahí en más, todos pecamos. ¿Cómo es posible entonces que tengamos una Biblia que sea inspirada y que sea infalible? El Espíritu de Dios superó todas las barreras del pecado en el hombre e hizo e inspiró poderosamente, sobrenatural, y equipó a estos hombres que escribieran de tal manera de parte de Dios que lo que usted tenga en sus manos de verdad es la palabra de Dios, libre de error, libre de mentira, llena de verdad. Y esto solamente lo hizo el poder del Espíritu Santo operando sobrenatural y poderosamente en todos estos hombres. Podemos confiar en la Biblia, sí, porque no es producto del corazón del hombre, no es producto de la mente del hombre, no es producto de la imaginería del hombre, es producto de la buena voluntad de Dios para la humanidad. Por lo tanto, tome su Biblia y dele gracia a Dios. Dele gracia a Dios. Señor, aquí está tu buena voluntad y está libre de mentira, está libre de error, porque fue escrita sobrenaturalmente, guiada, supervisada por el poder del Espíritu de nuestro Dios. Si nosotros queremos entender, y me pasó lo mismo que el hermano Jaime, no sé a qué hora comencé. Así que me van a hacer un cartelito, por favor. Y nos pasa, ¿verdad?, que uno está aquí arriba y uno se entusiasma. Líbranos, Señor. ¿Qué entendemos por inspiración? Muchas veces, ¿verdad?, para poder entender qué es algo, podemos empezar diciendo que no es algo. Ya estamos. Gracias. Me quieren. Muchas veces para poder comprender algo, es necesario poder decir que no es. Y vamos a hablar y les voy a dar algunas cositas tratando de explicar que no es la Biblia, que no es el proceso de inspiración. ¿Y esto a raíz de qué? De que en este tiempo se están levantando muchas posturas teológicas con respecto a la Biblia que se están enseñando en seminarios. Yo me toca leer harto, también estoy en algunos seminarios y de verdad me he encontrado con alguna de estas posturas. Y uno leyendo libros de teología que se están enseñando en algunas instituciones teológicas, están algunas de estas posturas enseñándose como que así fuera.
Pero vamos a ver de que la inspiración no son algunas de estas cosas. Por ejemplo, la inspiración no es un dictado mecánico. No es un dictado. Dios no anuló ni la conciencia, Dios no anuló la voluntad del hombre, Dios no anuló la conciencia del hombre. No es que el hombre entró en un éxtasis y la mano se le guió sola y el hombre escribió sin entender lo que estaba escribiendo. Jeremías entendía perfectamente el mensaje que Dios le estaba diciendo que dijera. Y cuando escribió el mensaje, sabía el mensaje que tenía que dar. Por eso lloraba, por eso gemía, porque entendía cuál era el tipo de mensaje que Dios le había dado. Por lo tanto, la inspiración no es un dictado mecánico que Dios anuló la conciencia del hombre y que usó solamente su carne para poder escribir un algo ahí en un libro. No es un dictado mecánico. Y volviendo a algo que él había dicho, por eso es de darle gracias a Dios, porque el Espíritu Santo, la gracia, la soberanía de Dios superó cualquier tendencia a errar o a distorsionar la verdad que al hombre a cual Dios estaba utilizando pudiera tener. Y esto solamente lo hace ¿qué? El poder de Dios. Porque el hombre, si usted lo deja solito, va a errar, se va a desviar de la verdad. Dios dice esto, yo quiero esto otro. Dios ordena, ándate por este camino, bueno, yo voy a escoger otro porque quiero mandarme solo. El hombre tiene la tendencia de desviarse de la verdad. El hombre no ama la verdad, sobre todo si entendemos que esta verdad no está en él, sino que viene de afuera, viene de Dios, y que tengo que sujetarme a esta verdad. El hombre, me va a decir alguien, sí, el hombre ama la verdad. Por supuesto, el hombre ama su propia verdad, pero no es capaz de amar con todas sus fuerzas la verdad de Dios si no es guiado por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Por lo tanto, hermanos, glorias sean dadas a Dios, porque a pesar de que la Biblia fue escrita por hombres que pecaron, el poder de Dios superó toda esta tendencia de la humanidad de errar, de desviarse de la verdad y de escribir algo que Dios no quería que se escribiera. Dios lo hizo y glorias sean dadas a Él. La inspiración no es parcial en su Biblia. Tome su Biblia otra vez en sus manos, por favor. Y discúlpeme que le haga esto, pero quiero hacerlo bien práctico. Tome su Biblia ahí, mírela. La inspiración no es parcial. ¿A qué me refiero? Que no solamente algunas partes ni mensajes son inspirados, sino que tenemos que afirmar lo que Pablo le dice a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, no parte de ella, todo lo que allí dice es verdad. Si bien la teología liberal de este tiempo no asume el estudio de la teología, pero son muy buenos para tomar ciertas partes de la Biblia y tomarlos como verdad y rechazar otras partes de la Biblia y las desconocen. Son capaces de tomar solamente las partes del Antiguo Testamento en donde Dios promete bendición, pero anulan todas las partes del Antiguo Testamento en donde Dios dice claramente de que si no obedecen lo que Dios dijo, todas estas maldiciones caerán sobre ta. Anulan todo eso. Parece que eso no fue inspirado por Dios. Pero hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda ella. Los dos versículos o las dos partes que dijo mi hermano Jaime: hijos, honra a tu padre y a tu madre. Hijos, obedeced a vuestros padres. ¿Es palabra de Dios, sí o no? Pero a veces decimos, no, eso no está. Sí, sí está. Y
voy por el lado de los papás, yo tengo hijos monos chicos nomás, pues. También es para mí. De no hacer enojar a mis hijos por nada, sino que guardarme también de eso. Mujeres, esposas, respetar a sus maridos. ¿Está escrito o no? ¿Cuántos hombres dicen amén? ¿Está escrito o no? Sí, está escrito. ¿Sabe que a veces aquí somos muy buenos para alabar al Señor? Señor, tu palabra, pero el respetar a mi esposo, ¿por qué, Señor, si no es como yo quiero? No, la palabra dice que tienes que respetar a tu esposo, y esa palabra es inspirada por Dios. Y a los esposos les dice, aquí la mujer tiene que decir amén: amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Hasta ahí nomás. Sabe que no solamente las mujeres debieran decir amén, sino que hombres de Dios debemos decir amén también a eso. Amemos a nuestras mujeres. Eso también es palabra de Dios. Amén, varones. Amén, amén. La Biblia no es parcial, toda la escritura es inspirada por Dios. Imagínese si Dios hubiese dejado a la voluntad de su corazón o a su intelecto el que usted decida que de todo esto es revelación, que de todo esto es inspiración y que de esto no es inspiración. O sea, Dios, tú diste algo, pero yo decido que de esto es verdad o no. No, todo lo que Dios dice es verdad. Y mi corazón ha de sujetarse a la verdad de Dios, no a mi propia verdad. El tema es que conviene enseñar la inspiración parcial. ¿Por qué? Porque yo puedo sujetar la Biblia o la puedo subordinar a mi propio corazón, a mi propia mente, a mi propio intelecto, a mi propio querer. Pero toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. La inspiración no es de tipo parcial como la neo-ortodoxia está diciendo en este tiempo, y me explico. La neo-ortodoxia, me dicen 15 minutos. Ok. Dice que la Biblia, y ojo con esto, puede llegar a ser verdad de Dios. Ahí hay algo como que no calza. ¿La Biblia es o no es? La Biblia es la verdad de Dios. Y la neortodoxia, hablando de su inspiración, dice: la Biblia es verdad mientras tú la creas. A ver, si yo creo la Biblia es verdad, si yo no la creo, no es verdad. La Biblia sigue siendo verdad. Créala yo o no, la Biblia sigue siendo verdad. Amados, y haciendo el símil con Jesucristo nuestro Señor, tendríamos que decir que Jesucristo era Dios si alguien le creía o no. Pero Jesús era Señor con la mujer samaritana, ¿sí? Jesús era Señor, ¿verdad?, con el ciego, con el cojo de nacimiento, ¿eh? Fue Señor ahí haciendo milagros, multiplicando el pan era Señor, caminando sobre el mar era Señor, sí. ¿Y cuando lo rechazaron? ¿Y cuando no creyeron en Él? Jesús lloró sobre Jerusalén, porque no creyeron en Él. Jesús lloró sobre Jerusalén. Y el texto más corto de la Escritura es precisamente: Jesús lloró. No lloró por Él, sino que lloró sobre Jerusalén. Él seguía siendo Señor o dependía de que si creían en Él o no. Él es soberano. El que murió en la cruz rechazado era el soberano Dios, era el Hijo de Dios. Él era la plenitud de Dios y no dependía de que si los hombres creían en Él o no. El Hijo de Dios vino al mundo. Y eso es verdad. Créalo el mundo o no.
eso es verdad. Y la palabra de Dios, créala al móvil o no, es verdad igual. Créala a las naciones o no, la palabra de Dios es verdad igual. Créanla o niéguela a quien quiera creerla, la palabra de Dios es la verdad de Dios y eso no va a cambiar. No tiene que ver con la exaltación de un potencial humano. La palabra de Dios no es producto de un potencial humano. La inspiración puede usarse y ha sido usada, ¿verdad?, en el idioma español para referirse a momentos de percepción propios de un genio, de estado de conciencia intensificados o de elevados actos de logro humano. Pero la Biblia, la inspiración, no tiene nada que ver con el intelecto ni la capacidad del hombre. La Biblia es producto entera ella de la soberana voluntad de Dios. Para avanzar un poquito positivamente qué es la Biblia y sacar algunos puntos de los que tenía, la Biblia es inspiración plenaria, toda ella es inspirada por Dios. La Biblia surge de Dios, viene de Él y por consiguiente toda ella es palabra de Dios. La Biblia podemos entenderla que es de inspiración verbal. Si bien no creemos en el dictado mecánico, cada palabra que usted pueda ver en la Biblia es palabra de Dios. Recordemos que la Biblia es Dios registrando o inspirando a hombres para que registren algo que Él dio. Por lo tanto, si es Dios dando algo que Él dio, Dios se va a preocupar de que el mensaje que Él quiere entregar a todas las generaciones sea preciso. Por lo tanto, cada palabra tiene que ser la precisa, la que Dios quería que allí quedara escrita. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos entender la palabra de Dios como un mensaje fiel de Dios, no de los profetas, no de los hombres que escribieron. Por lo tanto, creemos, ¿verdad?, que todas las palabras de la Biblia son inspiradas por Dios. No solamente partes de ellas, sino que toda la Biblia es inspirada por Dios. ¿Por qué es necesaria la inspiración divina en la transmisión de la verdad divina? ¿Por qué es necesaria la inspiración? Al Dios transmitir su verdad, al Dios escribir o supervisando el proceso de que su verdad quedara escrita. ¿Por qué es necesaria la inspiración? ¿Por qué es necesaria? Lo dije al principio, tiene que ver con los pensamientos y tiene que ver con lo que hay en el corazón del hombre. Y Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es necesario que Dios interviniera para que su revelación quedara escrita, y el agente, ¿verdad?, que Dios utilizó fue el Espíritu Santo de Dios, inspirando a hombres para que todo lo que hay en el corazón del hombre quedara supervisado de que no tocara la verdad que Dios quería expresar. ¿Por qué inspirar un libro? Me quedan muy pocos minutos. ¿Por qué inspirar un libro? Vamos a 2 de Timoteo 3:16. ¿Cómo sabe el hombre su condición? ¿Cómo sabe el hombre el camino de salvación? ¿Cómo sabe el hombre quién es Dios? ¿Cómo conoce la iglesia cómo ha de funcionar? ¿Cómo hemos de conducirnos como iglesia?
como queramos, no como Dios dice que debamos conducirnos como iglesia. ¿Cómo han de ser los matrimonios? Como quieran, como Dios dice. ¿Cómo han de comportarse los hijos con sus padres? Como Dios dice. ¿Cómo debemos manifestar las relaciones entre hermanos en la fe? Como Dios dice. ¿Cómo hemos de criar a nuestros hijos? Como Dios dice. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo encuentro? En las Sagradas Escrituras. Tomando el símil del pueblo de Israel, ellos estuvieron esclavos 400 años en Egipto, asimilando una cultura extranjera. Dios los hace libre, cruzan el mar y en el monte Dios les da sus leyes. ¿Para qué se las da? Para santificarlo, para que todas las naciones supieran de que esa nación era el pueblo de Dios, en donde todos supieran de que en esa nación no gobernaban los hombres, gobernaba Dios a través de sus leyes, a través de su palabra, para apartar al pueblo de todas las maquinaciones de los otros pueblos. Dios estaba preparando un pueblo santo para Él. Amén. Nosotros somos la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted no era esclavo del pecado? ¿Éramos esclavos del pecado, sí o no? Sí, éramos esclavos del pecado. Y es más, Efesios nos dice que nosotros no solamente éramos esclavos, sino que nos dice que también nuestra condición era de muerto en nuestros delitos y en nuestros pecados. Esa era nuestra condición. Dios nos hizo renacer y nos hizo libres del yugo del pecado. ¿Cuál Egipto fue libre del yugo de la esclavitud de Egipto? Usted se va a conducir solo. Usted sabe todo lo que necesita al momento de que es justificado usted. Por ejemplo, Álvaro viene hoy día todo arrepentido, conoce al Señor hoy día, Álvaro. Vas a ver todo, Álvaro, hoy día lo que él necesita de cómo tiene que ser como varón, como esposo después con... No, necesita la palabra, necesita cómo conducirse, necesita saber cómo hacerlo. Y gloria a Dios que Él dejó la Escritura para conducirnos, para caminar hacia Él, para santificarnos. Era necesario, por misericordia, por un acto de gracia, Dios inspiró la Biblia para nosotros. Es un acto de gracia. Y cuando nosotros no queremos leer la Biblia, amados, y quizás alguno me va a decir que me voy a ir a un extremo, pero al no leer la Biblia, ¿qué estamos rechazando? Un acto de gracia, un acto de misericordia. Estamos rechazando toda la bondad de Dios contenida en la Escritura para que su pueblo pueda vivir revitalizado, pueda vivir santo, apartado, un pueblo que dé testimonio en vida de que tiene un rey, de que tiene un Señor y de que este Señor gobierna por sobre su iglesia. La autoridad, voy a terminar volviendo a... Déjenme dos ideas. ¿Qué dice segunda de Timoteo 3:16? Lo hemos leído, pero por favor quiero poner atención en una idea más con respecto a ahí. Léalo por favor, está adelante, dice, toda... Ahí, hasta ahí. ¿Qué es, según Pablo a Timoteo, qué es lo inspirado? ¿Qué es lo que inspira? ¿Qué es lo que es inspirado? La Escritura. La Escritura es la inspirada. Y segunda de Pedro nos dice que los inspirados son los hombres que Dios usó
para generar la escritura. Tenemos dos inspiraciones, por decirlo así: la palabra inspirada y hombres inspirados, y estos dos dan un solo resultado: la Biblia. ¿Ok? Ojo, muchas personas hoy dicen que Dios los ha inspirado y asumen sus propias verdades. Lo que Dios inspiró fue su palabra. La palabra no te inspira a ti, ni tampoco inspira a hombres hoy día para generar otras verdades fuera de la Escritura. Y lamentablemente lo que hoy día está pasando es de que hombres que tienen la Escritura aquí se sienten inspirados por ellas y se sienten posicionados por cómo hablan, porque recitan textos y creen y se paran hablando textos, diciendo y enseñando verdades que no aparecen en la Escritura. Y la palabra nos dice en estos dos textos claramente que los inspirados fueron aquellos hombres que Dios usó para generar la Biblia, nada más. Y también lo inspirado es el resultado de ello, lo que usted tiene ahí, su Biblia. Pero hoy día, amados, la Biblia no le inspira a usted para generar nuevas verdades aparte de lo que Dios ya reveló. La Biblia lo guía a usted para que sea sabio en la salvación, pero no a buscar nuevos caminos en donde usted pueda llegar a la salvación. Honremos a Dios, honremos su palabra, amemos la palabra de Dios. Padre, bendita tu palabra, bendito tu nombre, bendito Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, por la palabra que nos confronta. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía y nos enseña, Señor, que la palabra es verdad. Gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, provoca en nosotros el creer la palabra. Señor, y nosotros como iglesia quizás tenemos que pedirte perdón. ¿Cuánto tiempo ocupamos, Señor, en otras cosas que son vanas y no ocupamos ese mismo tiempo en conocerte, en entenderte? Perdónanos, Dios, Señor, y guíanos, Señor, para confiar plenamente en tu palabra. Que arda tu palabra en nuestros corazones, como ardió en los discípulos camino a Emaús. Que arda en nuestros corazones y nos guía a Cristo, solo a Cristo, solo a Cristo, para saber darle la gloria a Cristo, para honrarlo, para amarle, para obedecerle. Señor, bendita tu palabra. Gracias por los hombres que usaste, Señor, que inspiraste para escribir tu palabra, para preservarla para nosotros. Bendita tu iglesia que lee tu palabra, que se alimenta de tu palabra, que crece en tu palabra. Ayúdanos, Dios, ayúdanos. Padre, en el nombre de Jesús oramos, Dios. Amén y amén. Hermanos, algo práctico de aquí. ¿Usted a alguien de los que está aquí los conoce a todos? ¿O hay alguien que usted ve así y no conoce? Si usted da vuelta y gira así, ¿hay alguien que usted no conoce? ¿Los conoce a todos? Ya, antes del break, yo le voy a pedir que salude a un hermano que no conoce. ¿Ya? Y den un abrazo. Somos hermanos en la fe. Aquí vemos 4 congregaciones, así que
Si no conoce a alguien que está aquí, es su hermano. Pregúntele el nombre y dígale: hermano, hermana, gusto en conocerte. Vamos a tomar un café, vamos a tomar un juguito. Y conozca a su hermano, conozca a su hermana.